Miren, nosotros deberíamos estar preocupados tocante a estas cosas. Hubo otra conferencia llamada la Conferencia de Ginebra, y nos tuvimos que reunir otra vez con las naciones y tratar de resolver cuál era la mejor cosa que se debía hacer. Y hubo una recientemente llamada la Conferencia de París, y ellos generalmente seleccionan un lugar hermoso que sea apropiado. Recientemente yo estuve en Ginebra, en donde ellos llevaron a cabo esa conferencia, y parece ser un lugar en donde ellos pueden mirar y ver cosas que los inspiran. Es extraño que cuando la atención está en una persona, tiene que tener algo que la inspire. Los poetas suben a las montañas para ver el amanecer. Muchos tienen una choza allá en alguna parte. Los profetas viven en lo deshabitado, lejos de la gente, en alguna parte, para así encontrar algo que los inspire. Y la Conferencia de Ginebra fue llevada a cabo en un lugar hermoso, la Conferencia de París y demás. Y viendo que estas conferencias de las naciones son tan apropiadas, y estamos teniendo tantas, y todos nosotros sabemos de ellas, leemos tocante a ellas en el periódico y oímos de ellas en la radio y en las televisiones y en todas las demás vías de información que tenemos. Y nosotros sabemos de ellas, pero pensemos tocante a algunas conferencias que Dios tuvo. Dios también tiene conferencias. Él dice aquí, venid, estemos a cuenta. Dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, estemos a cuenta. Dios quiere una conferencia. Dios tiene conferencias. En las conferencias del mundo, los hombres se reúnen y comen, beben, se mienten uno al otro. Es muy diferente cuando Dios tiene una conferencia. Los hombres se reúnen y ayunan y oran, reciben órdenes del cielo y siguen adelante. Hablemos de una de las conferencias de Dios, o unas cuantas de ellas. Una de las primeras conferencias que Dios tuvo, de que yo pudiera pensar, fue la conferencia del Edén. Dios tuvo una conferencia en el Edén. Cuando llegaron las noticias a la gloria que su hijo se había perdido, y había pecado, y había vuelto su espalda a su Dios, cuando las noticias llegaron al cielo, sin duda, muchos de los ángeles quisieron descender y ver si ellos podían hacer algo al respecto. Pero Dios mismo quiso llevar a cabo esa conferencia. Era su hijo, que estaba en dificultad. Él no lo podía confiar a un ángel. Fue una conferencia importante. Y en este día, cuando los teólogos están predicando y la gente está diciendo que Jesús era solo un hombre, que Jesús era solo un profeta común, que Él no era divino, bueno, eso destrozaría todo el cuadro. Él era más que un profeta, Él era Dios que descendió en carne para dar una conferencia y reconciliación. No solo era un hombre o un profeta común, Él era el Dios de los profetas. Y Él descendió en carne. Y cuando, de seguro, ciertamente, muestra que en el principio, en la primera conferencia que Dios tuvo con el hombre, Él mismo vino. Él no se la confió a alguien más. Cuando Dios descendió para redimir al hombre, Él no la confió a un profeta. Él mismo vino, porque Él era el único que lo podía hacer. Y en esta gran conferencia en el Edén, Dios descendió y miren la naturaleza del hombre. Se muestra hoy día en el hombre. En lugar del hombre tratar de salir y decir, Señor, yo he pecado, Él se esconde en alguna parte.
Y muchas veces, como Adán lo hizo, él mismo se hace una religión de hojas de higuera, algo que él mismo hizo, alguna clase de credo que él diga y en el que él mismo se esconda. Pero así como fue con Adán, así será con todo hombre que ha confiado en credos. Habrá un tiempo cuando ustedes que se sostienen por eso, que su credo y su religión de hojas de higuera no esconderán sus pecados. Dios ha abierto un camino preparado. Antes que él le pudiera hablar a Adán, pues no le podía hablar estando él desnudo. Él mató algo. Algo tiene que morir. Y algo sí murió para hacer una cubierta para que pudiéramos llevar a cabo esta conferencia con Dios. Dios ha de haber seleccionado un cierto árbol en el huerto del Edén. Y él llamó a Adán y a Eva y les arrojó esas pieles ensangrentadas allí y dijo, usen estas aquí. ¡Qué conferencia! Y cuando se lleva a cabo una conferencia, se hacen decisiones. Entonces recibimos nuestra decisión y tenemos que actuar de acuerdo a ella. Dios tuvo la conferencia con Adán y Eva e hizo una decisión, que era Dios, que era el remedio de Dios. Y eso nunca puede cambiar. No hay iglesia, ni credo, ni hombre, ni ángel, ni diablo, nadie más que pueda cambiar eso. Dios hizo su manera provista para que un pecador se parara en su presencia. Esa era por medio de la sangre derramada del inocente. Y todos nacimos en pecado, formados en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras. Tanto nos pudiéramos salvar a nosotros mismos por nuestros credos y demás, como si nos pudiéramos impulsar tirando de los cordones de nuestras botas y dar un salto que llegáramos hasta la luna. Estamos perdidos y no hay ninguno de nosotros que pueda salvar al otro, ningún hombre, ningún profeta, ningún sacerdote. Se necesita Jesucristo, quien era Dios en la carne, para salvarnos. Y Él ha hecho el sacrificio. Yo lo veo a Él parado allí, a Adán, con su cuerpo musculoso y varonil, que era el mismísimo cuadro de salud. Cuando yo estuve en Grecia, no hace mucho tiempo, vi un cuadro de alguna mente sin conversión, de un gran artista quien había pintado un cuadro de Adán y Eva. Era un descrédito para la humanidad. Eva parecía un animal en lugar de una dama. Un montón de cabello le colgaba a un lado y su boca estaba de lado y una pierna estaba más grande que la otra. Y ella se miraba horrible. Esa es la concepción de la mente sin conversión. Eva era la mujer más hermosa que alguna vez anduvo en la faz de la tierra. Él la hizo a ella, sus ojos eran como las estrellas de los cielos. Y yo la veo a ella parada allí, envuelta con una piel ensangrentada de cordero. Dios estaba mostrando allí, en esta conferencia, lo que era su plan para la salvación futura de todo el mundo. Fíjense en Adán, a medida que se aleja, esas pieles de cordero ensangrentadas golpeando contra sus musculosas piernas varoniles y contra las de ella a medida que se salía de su presencia. Eso era únicamente una representación anticipada de lo que sucedería una mañana en Jerusalén. Si pudiéramos voltear nuestra cámara ahora, yo puedo escuchar por la ventana y oír un ruido. ¿Qué es? Es un sacerdote diciendo, fuera con tal hombre. Yo puedo oír a una mujercita correr enfrente de la multitud y decir, ¿qué ha hecho él? Sino sanar a los enfermos y resucitar a los muertos y traer liberación a aquellos que estaban cautivos. Una mano grande y cruel la golpeó a ella en la boca. Dijo, ¿escucharían ustedes a esa mujer en lugar de su sacerdote? Un cruel azote romano lo estaba azotando a él. Es un cuadro algo horrible, pero levantemos las cortinas y miremos. Yo oigo algo golpear por toda la calle, sobre los adoquines. Miro afuera por la ventana y veo a un hombre pequeño, con un manto blanco, tejido sin costura, puesto sobre sus hombros, cargando una cruz que golpeaba al ser arrastrada por la calle. Sus hombros están en carne viva, debido al roce constante, y a medida me fijo que en su pequeño manto hay muchas manchas pequeñas sobre él, y esas manchas a medida que él sube el monte se vuelven más grandes y más grandes. Después de un rato todas ellas se reúnen en una. Ahora es un gran chapoteo de sangre contra sus piernas, que era ese segundo Adán, esa simiente de la mujer.
La abeja de la muerte zumbando alrededor de su cabeza mientras él sube el monte, sabiendo que pronto el diablo de seguro iba a ser engañado allí. El diablo dijo, ¿cómo pudiera un hombre que reclama ser Dios? ¿Cómo pudiera él? Yo lo desafié a que hiciera una suerte o uno de sus trucos enfrente de mí, que convirtiera el pan en, mejor dicho, las piedras en pan. Él no lo hizo. ¿Cómo pudiera soportarlo si él es un profeta? Permitir que un soldado romano le ponga un trapo sobre su cara y lo golpee en la cabeza con un palo y que diga, mira, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó, y quedarse quieto. Él es un impostor. Yo iré y lo aguijonearé con mi aguijón de muerte. Lo agarraré ahora. Oh, cómo falló él. Cuando ellos lo colgaron en la cruz y esa abeja estaba zumbando alrededor de él. Si una abeja o un insecto que tiene un aguijón alguna vez aguijonea y ancla ese aguijón profundamente cuando se va, ya no pueda aguijonear otra vez. Él deja su aguijón en la carne. La muerte pudiera aguijonear a un pecador y nada le pasaba, pero en esa ocasión él dejó el aguijón en la carne de Manuel y él le sacó el aguijón. Con razón San Pablo podía decir, años después de eso, cuando la abeja de muerte estaba zumbando alrededor de él, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte fue conquistada. La abeja puede zumbar alrededor. La abeja de muerte puede zumbar y decir, ya te tengo. Pero nosotros podemos señalar allá a un sepulcro vacío y decir, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ella puede hacer ruido, pero no puede aguijonear. Ella ya no tiene aguijón. Cuando ella ancló su aguijón en la carne de Emanuel, Dios, hecho carne entre nosotros, sacó el aguijón de la muerte. Esa fue la idea de Dios en su primera conferencia. El hombre debe vivir no por sí mismo. Él no debe venir con su propia teoría hecha por el hombre. Él la condenó. Él no vino con un credo hecho por el hombre. Él tuvo que venir por medio de la manera provista de Dios. La conferencia fue concluida. Eso era todo. Estaba terminado. El hombre debe venir por medio del sacrificio. Hablemos de otra conferencia solo por un momento. Hubo otra conferencia, de muchas de ellas pudiéramos pensar, pero solamente hablaré de 2 o 3 aquí por unos cuantos momentos. Pensemos de la conferencia de la zarza ardiendo. Hubo en una ocasión una conferencia de la zarza ardiendo. El pueblo de Dios había sido llevado a Egipto y sabemos que José fue vendido allá, un tipo perfecto de Cristo. Y cómo lo vimos despedir a cada gentil de él para darse a conocer él mismo a sus hermanos. Es un cuadro muy hermoso del día que estamos viviendo, cuando el Evangelio va a regresar a Israel otra vez. Jesús mismo se dará a conocer a los judíos sin estar presente los gentiles. Luego nos damos cuenta que después de 400 años de esclavitud, que los egipcios se levantaron allí y hubo un faraón que no conocía a José y finalmente llegó al punto que ellos les hicieron servir con más rigor. Como los egipcios los hicieron esclavos y los golpeaban y los conducían como ganado. Dios ordenó que se levantara un profeta. Ese profeta huyó y se casó con una hermosa muchacha etíope y tuvo un hijo, Gersón. Y estaba muy satisfecho de heredar mucho dinero de su padre, Jetro, o mejor dicho, su suegro Jetro. Y estaba apacentando sus ovejas en la parte de atrás del desierto, cuando de repente el clamor del pueblo de Dios vino delante de Dios. Había algo que se tenía que hacer. Dios recordó. Estoy tan contento que Él recuerda. Él recordó su pacto. Él recordó el Edén. Él recordó a Abraham. Él recuerda toda palabra que Él alguna vez prometió, todo lo que Él alguna vez dijo. Él es el Dios infinito. Él lo recordó todo y Él recordó que Él hizo su promesa. Únicamente hay una sola cosa que Dios hace, esa es cumplir su palabra. Y para cumplir su palabra, Él había ordenado a un profeta. Pero este profeta era un fugitivo. En el desierto, Él era un fugitivo. Él había huido al desierto y estaba establecido. Pero cuando Dios ordena a un hombre para que haga algo, no importa cuánto él huya. Dios ordenó que habría una iglesia en los últimos días.
Se pueden levantar diablos y demonios e hipócritas, pero Dios tendrá esa iglesia, porque Él dijo que estaría allí. Él lo hará. No hay nada que... Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y luego, cuando Él encontró a este fugitivo de Él, este profeta Moisés, allá bien satisfecho con una hermosa esposa y una familia, e iba a ser rico. Para ese corazón judío, eso era suficiente para él. La carga lo había dejado, porque él había fallado con su teología y con su intelectualidad, liberar a los hijos de Israel. Pero Dios había ordenado que él lo debería hacer, y todo lo que Dios ordena vendrá a suceder. Dios va a tener una iglesia y va a tener un pueblo. Él va a tener a alguien que crea en sus dones. Él va a tener a aquellos que hablan en lenguas, a aquellos que interpreten. Él va a tener profetas que Él lo va a hacer porque Él dijo que lo haría. Dios tendrá sanidad y salvación y el Espíritu Santo caerá y Él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nosotros bautistas, metodistas, presbiterianos y demás lo podemos rechazar tanto como queramos, pero Dios tendrá esa iglesia tan cierto como su palabra lo dice. Él lo hará. Él recuerda toda palabra que Él dijo. En la sazón producirá. Allí estaba Moisés, satisfecho, listo para quedarse allí. Pero Dios pensó, yo tengo que tener una conferencia con ese profeta. Así que Él seleccionó un cierto lugar. Pensemos que fue bajo otra zarza arriba de un monte. Dios ascendió, descendió de los cielos y puso esa zarza en fuego. Y Él llamó a Moisés a una conferencia. Moisés en su debilidad empezó a rogar, pero cuando él vio la gloria de Dios, él estaba listo para ir. Algunas veces cuando el pueblo de Dios es llamado a una conferencia con Dios, en donde ellos se encuentran con Dios. Ustedes saben, ustedes la tienen en su casa cuando el bebé se enferma, a tal grado que el doctor al salir dice, no hay oportunidad para que viva. Su pastor dice, no hay tal cosa como sanidad divina. Oh, que eso no lo detenga. Usted está listo para una conferencia y usted es una persona diferente cuando habla con Dios. Cuando usted tiene un hijo desobediente o una hija desobediente, y usted puede orar de tal manera que traiga a Dios en la escena, en donde Él se encuentra con usted allí en la recámara, allá afuera en el cobertizo, allá en el corral, en donde quiera que sea. Cuando usted tiene esa conferencia con Dios, usted es cambiado, algo sucede. Y la gente quien tiene esas conferencias con Dios y las encuentra, se encuentra con Dios. Ellos actúan ridículamente para el mundo después de eso. Miren qué cuadro tan ridículo Moisés presentó. Allí estaba un gran ejército, allí en Egipto, como Rusia ahora. Tenía a todo el mundo conquistado, Egipto lo tenía. Y aquí está un anciano de 80 años, con barba que le llegaba hasta la cintura, cabello canoso que le colgaba en su espalda, 80 años de edad, que a la mañana siguiente tenía a su esposa sentada a horcajadas en una mula, con un niño en uno de sus brazos así, y con una vara chueca en su mano, yendo allá, alabando a Dios, tan rápido como él podía ir. Le decía a Moisés, ¿a dónde vas? Voy a Egipto para conquistarlo. Cuán ridículo se miraba para el corazón sin conversión. Lo que él hubiera, Dios lo comisionó a usted para hacerlo. No importa cuán ridículo se mire, Dios lo va a hacer de todas maneras. De esa manera es con el hombre o la mujer pentecostal. Ellos pudieran hablar en lenguas, ellos pudieran correr con sus manos elevadas, ellos pudieran disfrutar unos buenos momentos y aún algunas veces ellos piensan que ellos están ebrios o locos, pero ellos han tenido una conferencia. No importa lo que al mundo le parezca, Dios lo hizo de todas maneras, así que no importa. ¿No dijeron ellos en el día de Pentecostés, estos hombres están llenos de mosto? Pedro dijo, no lo están, las cantinas no están abiertas todavía, pero esto es eso. Bueno, hermano, yo con frecuencia he dicho esto, si esto no es eso, yo me quiero quedar con esto hasta que eso venga. Esto es eso. Y entonces, si ustedes se fijan, Moisés, en su camino a Egipto, era una invasión de un hombre. Pero él lo hizo porque había tenido una conferencia con Dios y Dios lo había comisionado y le había mostrado su gloria y ni siquiera una nación se podía parar en su camino. Cuando Dios se encuentra con un hombre en una conferencia y lo llena con el Espíritu Santo y pone su alma en fuego, no hay nada que se va a parar en su camino. Él va allá a conquistar. Los hijos de Israel en su camino de regreso, ellos tuvieron otra conferencia con Dios. Moisés la tuvo en el Mar Rojo. La llamaremos a esa la conferencia del Mar Rojo.
Cuando justo en el puesto del deber surgió la dificultad. Y escuchen, cristianos, allí es en donde ustedes cometen su error fatal. Allí fue en donde Israel cometió su error fatal, cuando pidió la ley para servir a Dios. En Éxodo 19, después que la gracia ya había provisto un Salvador, Moisés, un profeta, ya había provisto un cordero, ya había provisto un pacto, ya había provisto todas estas cosas, y sin embargo, ellos quisieron algo que ellos mismos pudieran hacer. Ellos quisieron alguna teología. Ese es el problema hoy en día. Si hubiéramos dejado el Pentecostés de la manera que fue en el principio, pero tuvimos que tener algo sobre lo cual argumentar. Tuvimos que ser unitarios, los de dos, trinitarios, iglesia de Dios. Oh, hermanos, todos estos cabalgando en camello de jorobas, de una joroba, dos jorobas, tres jorobas y demás. ¿Qué importancia tiene que? ¿Cuántas jorobas tenga un camello mientras estemos cabalgando en él? ¿Qué importancia tiene si usted va manejando en un Ford o en un Chevrolet? Solo continúe manejando. Pero tuvimos que tener una denominación, tuvimos que tener un éxodo. Como ustedes saben, tuvimos que tener un capítulo 20 de Éxodo, creo que es en donde se les dio una ley. Tuvimos que tener algo que pudiéramos hacer para mostrar que éramos doctor en filosofía, LLD, doble LD, fulano de tal. ¿Ven ustedes? Que los hiciera que se miraran como el resto del mundo, como Israel, que cometió otra vez su error fatal, cuando rehusó a Samuel el profeta y quiso a Saúl, el rey. Samuel los llamó, él dijo, ¿les he quitado dinero alguna vez a ustedes? ¿Les he hablado algo alguna vez a ustedes en el nombre del Señor que Dios no lo haya respaldado? Ellos no pudieron decir una sola palabra. Dijeron, sí, tú no nos has quitado nuestro alimento ni nuestro dinero, y todo lo que tú dijiste es correcto, pero de todas maneras queremos un rey. Nosotros queremos ser como el resto del mundo, como las naciones gentiles lo tuvieron. De esa manera nosotros lo hacemos. No podemos dejar sola la bendición de la manera que es. Es para todos. Tenemos que decir, bueno, pertenecemos a esta iglesia, nosotros pertenecemos a esta iglesia, para así actuar como el resto de ellos. Pentecostés no es una organización, ni tampoco puede ser organizado. Pentecostés es una experiencia para quien quiera venir, que beba de las aguas del Señor. Es una experiencia. Es el Espíritu Santo viviendo en metodistas, bautistas, judíos, y todos prosélitos y católicos y todos los demás. Es una experiencia que experimentamos cuando tenemos una conferencia con Dios, hablamos con Él. Así que ellos llegaron al Mar Rojo, que obstaculizaba su camino estando en el puesto del deber. Generalmente, cuando usted tiene una conferencia con Dios y empieza a hacer algo, el diablo lo obstaculiza. Él hará que usted se enferme tanto que no se pueda levantar. Él hará que todo vecino hable de usted y lo llame un santo rodador. Él hará algo al respecto y le dirá que usted va allá para ser anticuado. Deje su cabello crecer y usted va a ser una anciana, una muy extraña. Las muchachas con las que usted solía jugar baraja no pensarán que usted es tan bonita como solía ser. ¿Qué importancia tiene eso? Usted lleve a cabo una conferencia con Dios y dejará de jugar baraja de todas maneras. Correcto, correcto. Pero si vemos, queremos ser como el resto de la gente. Queremos actuar como los de apellido Jones. Estamos compitiendo. Pinte usted sus escalones rojos y observe a los vecinos pintarlos de ellos rojos. Cómprese un Chevrolet y jáctese de él, y observe a su vecino deshacerse de su Ford rápidamente. Él sencillamente tiene que actuar como usted actúa. Usted tiene que actuar como él. ¿Ve? Usted quiere competir experiencias. Yo he dicho frecuentemente que a mí no me interesa si mis pantalones no combinan con mi saco, si mi corbata no combina con mi camisa. Yo quiero que mi experiencia cuadre con la Biblia de Dios. Eso es lo que la iglesia debería hacer. Lo que ellos hicieron en aquel entonces, eso es lo que quiero ahora. ¿Para qué aceptar un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo real? ¿Para qué aceptaría usted algo que no estaba correcto? Acepte lo real, porque Dios está listo para derramar la promesa para vosotros y para vuestros hijos. Predicaré sobre eso mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, quien quiera que venga. Y justo en el puesto del deber, usted se topa con el obstáculo. Oh, creo que toda la naturaleza sencillamente tembló. Bueno, miren nada más qué cosa. Ahí estaba Moisés e Israel justo en el puesto del deber, con una columna de fuego que los estaba guiando y los guió directamente a una trampa. A Dios le gusta llevar a su pueblo a trampas para ver lo que ellos harán. Todo hijo que viene a Dios debe ser primero probado y disciplinado. Él los lleva allí. Él lo trae a usted aquí. Él lo mete a usted entre dos opiniones. Ahora, ¿pudiera eso ser telepatía mental? Pudiera ser, ¿ven?
Él los mete a ustedes en una trampa para ver qué clase de decisión van a hacer. Correcto, escudriña las Escrituras. Jesús dijo, ellas son las que testifican de mí. Correcto. Ahora, Dios permite que sea de esa manera. Ahora, Él llevó a Israel a entrar directamente en la trampa. Las montañas y el desierto estaban a ambos lados. El ejército de Faraón persiguiéndolos, millares de carros y lanzas, y un montón de esclavos pobres y humildes, sin armas, sin nada. Llegaron al Mar Muerto, mejor dicho, al Mar Rojo, allí en su ribera. Y ahí se veía el polvo de los carros viniendo. Y ahí estaban las montañas a cada lado. No tenían escape. Parecía que Dios era un mal militar, dejar a su pueblo sin ninguna retirada. Algunas veces Él hace eso. Permite que el doctor al irse diga, usted no va a vivir, usted va a morir, ese cáncer lo va a matar, usted nunca se levantará de esa silla. ¿Ve? Parece que lo deja a usted sin ninguna retirada, pero Él es su retirada. Regrese a sus brazos. Oh, Dios. Él es mi refugio. Él es mi torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Las torres de refugio. Él es nuestro refugio. Yo no tengo otro refugio más que Él. Yo no quiero saber de ningún otro refugio. Él es mi refugio. Él es como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, un refugio contra el turbión. Yo recuerdo la primera vez que yo hablé en lenguas. Yo estaba predicando en la iglesia bautista de Milltown, y yo estaba allí predicando y me excité todo. Y todos esos bautistas estaban sentados allí mirándome, y el Espíritu Santo vino sobre mí, y di un salto hasta la mitad del pasillo y empecé a hablar en lenguas. Yo pensé, bueno, ¿qué está sucediendo ahora? Yo nunca supe nada al respecto. Y cuando empecé a regresar, yo me oí decir esto: yo soy la roca en tierra calurosa, la torre, mejor dicho, el refugio contra el turbión. Oh, cómo me maravillé. Y cada uno de ellos se miraba uno al otro como gansos en un corral. Estaban mirando así, y yo me sentía de la misma manera, porque yo no sabía nada de esto. Pero yo supe que algo me había sucedido. Oh, encontré la torre, un lugar de escondedero. Yo nunca he querido más desde ese entonces, sino ese lugar, ese bendito lugar de escondedero. Justo en el puesto del deber, justo bajo el fuego del enemigo. Allí estaban ellos. Parecía que toda la naturaleza estaba temblando por ellos. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el procedimiento cristiano? ¿Qué es lo que se debe hacer en esa clase de momento? Llevar a cabo una conferencia, correcto. Cuando la iglesia llega al punto que este está haciendo eso y este está haciendo esto y todo al revés, no deje de ir a la iglesia. Lleve a cabo una conferencia. Tenga una reunión de oración en alguna parte. Moisés seleccionó un lugar. Yo diría, pensemos que fue detrás de esa roca. Y él llegó allá y dijo, Señor Dios, algo así. Señor Dios, gran Jehová, quien me encontró en la zarza ardiendo. Esa experiencia nunca me ha dejado. Y yo he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera. Yo estoy parado en el puesto del deber. Yo he traído a tu pueblo hasta aquí como tú dijiste. Allá está suspendida esa columna de fuego. Allí está el ejército de Faraón. Aquí están las montañas y el mar rojo. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Me debo entregar a Faraón? ¿Qué debo hacer? Yo te quiero a ti. Yo puedo ver a los ángeles empezar a sentarse en cada roca. Por donde quiera. ¡Oh, qué conferencia! Después de un rato, el Espíritu del Señor, yo puedo ver esa columna de fuego venir. ¿Qué era? Si había hecho una decisión. ¿Qué va a hacer usted? ¿Desistir y regresar e intentar otra vez? ¿Regresar a las denominaciones y al mundo? No, Señor. Él dijo, levántate. Porción sin grabar en la cinta. Dios nunca retrocede. Nunca le dice a su gente que regrese a lo que Moody dijo, a lo que Sankey dijo, a lo que Finney dijo. Siga adelante. Amén. El problema de ello hoy es que la ciencia va a encontrar a Dios antes que nosotros lo encontremos. Ellos están investigando las esferas y tienen los detectores de mentiras y cosas, y ellos pueden probar que hay un poder. Ustedes vieron el otro día en la revista Look, no, fue en Selecciones, creo yo, que ellos tomaron al sanador y allí fue en Inglaterra. Ellos abrieron las iglesias para lo que ellos llaman los sanadores. Y más del 80% de la gente fue sanada, más que lo que la medicina alguna vez sanó, en Inglaterra. Estaba en la revista Newsweek, Jean, ¿o en cuál?
¿Recuerda usted? Selecciones. Muy bien. Ellos tomaron al sanador para ver si algo salía de él. Puso su mano bajo los rayos X y dejaron que orara. Pusieron un pedazo de hoja de plomo para darse cuenta si solo era su mano o si había un poder. Veamos lo que Sankey dijo al respecto, lo que Moody dijo, lo que Knox, Calvino o alguien más dijo al respecto. Eso está bien. Ellos fueron el pueblo de Dios en aquel día. Pero nosotros seguimos adelante. La ciencia solo puede llegar. Si tú dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, pero crees que lo que dijiste sucederá, te será hecho lo que dijiste. Lo que sea, que así sea. Recursos ilimitados. Un hombre dijo no hace mucho tiempo, dijo, yo no quiero molestar a Dios. Usted sabe, yo sé que Él está muy ocupado, tonterías. Yo no quiero. Bueno, ustedes no pueden agotar sus bendiciones abundantes. ¿Se pudieron ustedes imaginar a un pececito como de media pulgada de largo en medio del océano Pacífico decir, vale más que beba de esta agua racionalmente porque me la pudiera terminar? ¿Se pudieron ustedes imaginar a un ratoncito como así de grande debajo de los grandes graneros de Egipto diciendo, vale más que me racione este invierno a comer solo 2 granos al día, me lo pudiera terminar antes de la nueva cosecha? Eso es ridículo. Bueno, es el doble de ridículo, o mejor dicho, 1000 veces más, el pensar que ustedes puedan agotar la misericordia de un Dios misericordioso. Bueno, Él está tratando de hacer su voluntad en ustedes. Pedid abundantemente para que vuestro gozo sea cumplido. No hay manera de agotarlo a Él. Es como una bomba. Mientras más ustedes bombean, más fresca se vuelve el agua. Oh, a mí me gusta eso. Solo continúen bombeando. Compartiendo del chorro donde la gloria está saliendo. Yo amo eso. Ahora, Moisés clamó al Señor y el Señor dijo, levántate y sigue adelante. Y cuando Moisés siguió adelante y pisó dentro del agua, cuando eso sucedió, el mar rojo se abrió. E Israel cruzó al otro lado a una gran victoria. Ellos tuvieron una conferencia. Eso es lo que siempre tenemos que hacer, es tener conferencias. Ahora, yo quiero hablar de otra muy rápidamente. Hubo una conferencia, hay muchas de ellas de las que pudiéramos hablar, pero no dejemos pasar esta. Hubo una vez una conferencia del Getsemaní cuando la tuvo que llevar a cabo después de haber pasado por una vida victoriosa. Había vencido las enfermedades, vencido todo en el mundo. Él fue al Getsemaní y el Padre tenía que examinar para ver si él realmente quería pasar por eso o no. Cuando él llevó a sus discípulos, a todos ellos les dio sueño y se acostaron y se durmieron. Sin embargo, Jesús fue un poquito más adelante. Él siempre hace eso. Usted vaya a una porción del camino y véalo a ir un poquito más adelante todo el camino. Todo el tiempo, él va más adelante de usted, abriendo el camino. Él fue un poquito más adelante y cuando él llegó allí, él se arrodilló al lado de una roca. Solo pensemos, yo puedo ver a Gabriel descender, su gran espada estando a su lado. Yo puedo ver a Ajenjo. Puedo ver a los otros grandes ángeles resplandeciendo alrededor en las rocas, que era una conferencia de mesas redondas se estaba estableciendo. Entonces, ese Espíritu Santo de Dios, así como lo vemos en el cuadro de Getsemaní, esa luz, lo cual Dios es luz, el Elohim, el que existe por sí mismo. Cuando Él descendió en su presencia, ¿quiere pasar por esto, hijo? ¿Qué? Los ángeles están escuchando. ¿Cuál va a ser el resultado? Todo el mundo está sobre tu hombro. ¿Quieres pagar el precio? ¿O qué es lo que quieres hacer? Tú puedes sobrepasar ahora la muerte. Allí está el Calvario delante de ti. Ahí ellos te escupirán tu rostro y te llevarán al Calvario. Todas esas cosas. Tú morirás en agonía con una corona de espinas sobre tu cabeza y tu sangre se derramará. ¿Estás dispuesto? Veamos qué será la conferencia. ¿Cuál va a ser la decisión? Todos los ángeles están parados alrededor preguntándose lo que va a suceder ahora. La decisión se hace. ¿Cuál es? No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Oh, los ángeles derramaron sus bendiciones y le empezaron entonces a ministrar a él, preparándolo para esa gran hora. Una conferencia fue establecida, una decisión fue hecha. Yo estoy tan contento por esa decisión. ¿Cómo podría mi decisión insignificante afectar si yo le sirviera a él o no? Amigo pecador, ¿cuál será? ¿Cuál será su decisión esta noche, estando Dios tocando su corazón cuando tal decisión fue hecha por usted? ¿Cuál es su respuesta a su petición? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Cuál será su respuesta a esa decisión? ¿Cuál será su respuesta? Dios está llevando a cabo una conferencia con usted ahorita. ¿Qué día usted, hombre o mujer enfermo?
Dios está llevando a cabo una conferencia con usted. ¿Me recibirán? ¿Creerán mi palabra? Ustedes me ven en poder y acción. Ustedes me oyen hablar por medio de estos labios mortales de hombres y mujeres que han rendido sus vidas a mí. Y yo prometí cuando ascendí a lo alto que daría dones a los hombres. Él lo prometió. Ustedes ven mi palabra cumplirse. Si yo cumplo eso, yo cumplo toda mi palabra. Una conferencia se está llevando a cabo ahorita. Él la está llevando a cabo con ustedes. Ustedes tienen que hacer una decisión. Dios está esperando la respuesta de ustedes. Yo te serviré, Señor. Yo quiero el Espíritu Santo. O yo no lo quiero. No lo recibiré. Lo rechazaré. Yo creo que tú me sanaste, Señor. Dios está esperando oír cuál es su decisión. Ustedes son los que la tienen que hacer. Él hizo la de Él. Él ha probado que Él ya hizo la de Él. Ahora ustedes tienen que hacer la suya. Yo tengo que hacer la mía. Esta iglesia tiene que hacer la de ella. Todos nosotros tenemos que hacer nuestras decisiones. ¿Qué harán ustedes al respecto? El Getsemaní, luego su muerte, su entierro, su resurrección. Hubo otra conferencia que se llevó a cabo. Entremos a eso tan rápido como podamos, a estas conferencias. Terminaremos en un momento. Hubo la conferencia de Pentecostés que una vez se llevó a cabo. La gente que había andado con Jesús y lo oyó hablar de las bendiciones. Prometió que la venida del poder, Dios les dijo antes que partiera de la tierra. Él dijo, paren de predicar, no canten más alabanzas, no hagan nada más ahora. Yo quiero que vayan allá, a la ciudad de Jerusalén, y quiero que esperen allí, porque vamos a tener una conferencia en la gloria. El Padre y yo y todos los ángeles vamos a tener una conferencia, y vamos a hacer la decisión. Ustedes esperen allá, les diremos cómo la iglesia debe ser dirigida. Yo puedo ir a los apóstoles y decir, bueno, probablemente vamos a tener a algunos obispos y sumos sacerdotes y tendremos todas estas cosas, ustedes saben. Dijeron, así que iremos allá y esperaremos y veremos cuál es la decisión. Veremos si deberíamos tener organizaciones, o si el obispo la va a dirigir, o el papa la va a dirigir, o si algún gran hombre la va a dirigir. Veremos a quién él va a elegir. Me pregunto si yo seré el importante, me pregunto si yo seré el importante. El otro dijo, yo estaré por encima de todo. Bueno, él me bendijo a mí, él se apoyó en mi hombro, él hizo esto. Oh, hermanos, les tomó 10 días para que se prepararan. Mientras estaban esperando, fue entonces que todos ellos llegaron a estar unánimes. De esa manera lo hacemos esta noche. Eso es lo que deberíamos hacer en esta conferencia. Todos ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos y lo que ustedes sean, todos deberíamos estar unánimes esperando oír los sumarios. Y después que él, el lugar más glorioso en el que él pudo concluir el asunto fue la gloria. Dios descendió y se llevó a cabo la conferencia. ¿Cómo la iglesia debería ser dirigida? ¿Debería ser dirigida por obispos, por organizaciones, por algunas maquinaciones? ¿Cómo debería ser dirigida? Y eran 120, todos en el aposento alto esperando. Por fin los sumarios llegaron. Y de repente vino por la calle un sacerdote con su cuello volteado hacia atrás y dijo, saca tu lengua y recibe la Santa Eucaristía. Eso suena ridículo. Oh, no, eso está mal. Vino el obispo y dijo, miren, esperen un momento, nosotros no podemos tolerar esas cosas. No. Pero de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. No el pastor diciendo, dame tu diestra de compañerismo, te pondremos a prueba por 6 meses, no señor. Vino un estruendo, no de un seminario, sino del cielo, como de un viento recio que soplaba, lo cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa gran columna de fuego que guió a los hijos de Israel, a Israel antiguo, a Israel, ella misma se repartió. Y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, Dios mismo repartiéndose la iglesia. Uno para ser profeta, uno para ser apóstol, uno para hablar en lenguas, el otro para hacer algo más. Dios mismo repartiéndose. Un solo Dios, obrando en 3 oficios. Un solo Dios llamado el Padre. El mismo Dios vivió en un hombre llamado Jesús, llamado el Hijo. Ahora Él está en su iglesia y el llamado el Espíritu Santo se repartió Él mismo en su cuerpo universal. ¡Aleluya! En el cuerpo místico de Jesucristo, que ha nacido del Espíritu de Dios. Por lo tanto, como fue dicho por Él, por nuestro hermano Rabí esta mañana, nuestro amado, tocante a estar unidos. No estamos divididos. El diablo trata de dividirnos por sus maquinaciones diciendo, yo pertenezco a las asambleas, yo pertenezco a los unitarios, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a eso, pero no estamos divididos.
Dios les da el Espíritu Santo a los que le obedecen, y ambos lados han recibido el Espíritu Santo. ¿Quién obedeció? Nosotros no estamos divididos. Todos somos un solo cuerpo. Ese es el propósito de nuestra conferencia. No estamos divididos. Somos un solo cuerpo. El Espíritu Santo, Dios mismo repartiéndose, haciendo hijos e hijas, asentándose sobre ellos. Esa columna de fuego, ella misma se repartió, y una lengua de fuego se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén obispos, arzobispos, papas y demás, grandes hombres de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando el concilio se reunió, ellos dijeron: bueno, están llenos de mosto. Pedro se paró en medio de ellos y dijo: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que esta es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel 2:28. Y en los posteros días, dice Dios, los últimos días, plural, 2 días, los últimos 2000 años, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Judío, gentil, griego, esclavo libre, varón o hembra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y ellos profetizarán, mis hijos e hijas, y daré señales arriba en el cielo y abajo en la tierra, columnas de fuego y vapor de humo. Se os puede decir libremente del patriarca David, pues David dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo cual mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se os puede decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David, que murió y fue sepultado, y les dijo lo que ellos habían hecho, pero dijo: este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis por manos de inicuos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén.